Esto es solo el comienzo, los golpearemos como nunca hubieran soñado que fuera posible. מכות שהם לא חלמו עליהם. תקשיבו, היה נפילה בסוקולוב, זה לא מצחיק, תראו! Ahora Gaza. Bienvenidos a ¿Ya te habían contado? Sobre la guerra israelíes contra palestinos. El día 10 de mayo hubo un pequeño enfrentamiento entre palestinos e israelíes en el Muro de los Lamentos, lo que desencadenó una confrontación más entre israelíes contra palestinos. Este conflicto ya tiene muchos años. Esto ha provocado mucha destrucción, mucha guerra, mucha injusticia, muchas muertes de inocentes. Pero, ¿cuál es el problema que tienen? ¿Cuál es el desacuerdo? ¿Por qué tienen tantos años en conflicto? Finales del siglo XIX, en Europa tomó fuerza el sionismo, un movimiento político que buscaba el restablecimiento del Estado de Israel, ese que una vez tuvo en tiempos bíblicos antes de Cristo, durante la conquista de Josué y el pueblo de Israel tomando Palestina. Y el sionismo quería retomar o restablecer el Estado de Israel. Actualmente, el sionismo sigue la protección de este Estado. El movimiento se originó como oposición al antisemitismo, que hizo un gran boom con los holocaustos judíos durante la Segunda Guerra Mundial. El sionismo quería dar un territorio, y para ello había tres opciones. Una era en Uganda, que es África. Otra opción es Argentina. Y una tercera opción era en Siberia. Pero los israelíes dicen que les pertenece la Tierra Santa en Palestina, un territorio de aproximadamente 400 kilómetros de largo. El pequeño problema o detalle es que esta tierra, además de ser sagrada para Israel, también es para los musulmanes y los cristianos. Ese territorio en esas épocas le pertenecía al Imperio Otomano. Otro problema que aumentaba la controversia y conflicto fue al atravesarse la Segunda Guerra Mundial, ya que al finalizar esas tierras se repartieron y al Reino Unido le tocó administrar la zona de Palestina, quien tomó la Declaración Balfour, que consistía en apoyar la creación de una nación para los judíos en Palestina, con la condición de no perjudicar los derechos civiles y religiosos de los no judíos, o como ellos los conocen, los gentiles. Esto implicaba respetar a los árabes, ya que predominaban en cantidad desde el Imperio Otomano, hasta que en los años 20 y 30 se mudaron muchos israelíes a esas tierras, y aún más durante el Holocausto judío. Esto hizo que después de la Segunda Guerra Mundial se contabilizaran unos 600,000 israelíes, que equivalía a la mitad en cantidad de la población árabe en las tierras palestinas. Ya que los problemas se acrecentaban, la ONU en 1947 quiso solucionar el problema creando dos estados independientes en la tierra de Palestina, donde Jerusalén sería administrado de diferente forma que esos dos estados. Pero los árabes lo consideraban como una pérdida de territorio, por lo que jamás se ejecutó ese plan. Un año después, David Ben-Gurión, líder judío, proclamó el establecimiento del Estado de Israel. Esto motivó a que los árabes le declararan la guerra con el fin de desaparecer por completo de una vez a los judíos. Como resultado de esta guerra, Israel ganó, y no solamente ganó, sino que además amplió su territorio, donde Egipto se quedó con el territorio de Gaza. Esto sucedió hace 70 años. Cerca de 750,000 palestinos huyeron del ahora territorio israelí hacia países vecinos como Jordania. A este éxodo o esta salida de palestinos, ellos la conocen como Nakba o Nakba,
que quiere decir destrucción. Ahora, esos refugiados son cerca de 5 millones. En 1956, después de la Primera Guerra Mundial de árabes contra israelíes, hubo otro enfrentamiento militar en la frontera de Egipto e Israel, apoyados ahora por Francia y Reino Unido, donde realmente no hubo cambios relevantes, solamente guerra, destrucción y muertes de inocentes. En 1967 hubo otro enfrentamiento que duró 6 días. En este tercer enfrentamiento, Israel tomó posesión de Cisjordania, Gaza y el Sinaí. En 1973 hubo una cuarta guerra, la guerra de Yom Kippur, que aunque duró solo 20 días, sus consecuencias fueron muy trascendentales y perjudiciales. Tanto que se decidió en 1978, Egipto, firmar un trato de paz con Israel. Este trato consistió en que Egipto recuperara la zona del Sinaí y ceder por completo a Israel la franja de Gaza. Después, Jordania también hizo paz con Israel. A partir de entonces, solo quedó conflicto entre palestinos e israelíes, ya no con Jordania ni con Egipto. Desde entonces están las guerras y continúan, las cuales parecen ser infinitas. Esto es solo un poco de contexto acerca de israelíes contra palestinos. Ya te habían contado. Si quieres conocer más acerca de esta historia de Israel contra Palestina, qué lo originó, qué es lo que sucedió en tiempos bíblicos o qué es lo que está sucediendo en tiempos actuales, no olvides compartir, suscríbete a mi canal, activa las notificaciones y también ponte atento en las redes sociales, tanto en YouTube, en Facebook y en Spotify. Nos vemos a la próxima.